gozosos yo personalmente estoy muy alegre de verles nuevamente, especial a abuelita y a Daniela. Bienvenidas. Y a todos los demás. Bienvenidos a todos. Yo quiero también enviar un saludo a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Hay algunos que están estudiando con nosotros, pero otros no, pero también queremos enviarle un caluroso saludo a todos. Angélica, la hermana de Pedro Infante, a Pedro, los voy a decir rápido a ver si se me escapa alguno, me perdonan. A Lauri, a Pedro, José Luis, Javier, Marcelino, Benito, Alex, Pati, Cristina, Gonzalo, Jacoba, Ichel, Tim, Raúl, Brandon, Ángel, Hilda, Eva, los Robson, Víctor, Miriam, Mariano, Gabriela, Juan, Héctor, María, Gisela, Rodrigo, Gabriel, Rocío, Averita no, Edith, Hernán, Silvana, Mariano, Sergio, María Eugenia, los Giorgi, a Patricia, a Belén, a Walter no, y aquellos que se me olvidaron. A estos también quiero saludarles. Ya una vez saludados y bienvenidos, yo quiero compartir con ustedes un pasaje de la Escritura, porque para eso hemos venido. Hemos venido para meditar en la palabra de Dios. Y yo estoy meditando acerca de los personajes de la Biblia y quiero que nos centremos en un versículo, en unos pasajes de la Escritura donde se nos va a hablar nuevamente de otro personaje. Yo quiero que vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos del 11 en adelante. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos del 11 en adelante. Cuando lo tengan, nos ponemos en pie, en reverencia a la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos del 11 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Quiero que presten mucha atención. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Dios, de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Dios. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Dios, la cual él había santificado en Jerusalén. Dice el versículo 15, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo y no hubo más remedio. Hasta aquí la palabra de Dios. Alguien que quiera orar para que Dios nos hable de una manera específica a cada uno de nosotros. Él conoce nuestra necesidad, así que alguien que ore. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Como decía anteriormente, yo estoy compartiendo la vida de los personajes bíblicos y en este caso vamos a hablar de Sedequías. Tenemos Segunda de Reyes 24 del 18 al 20, Jeremías 52 del 1 al 3, que también nos hablan de Sedequías, que originalmente se llamaba Matanías, pero el rey de Babilonia le cambió el nombre
por Sedequías, era hijo de Josías. Yo quiero que nos centremos en los pasajes en cuestión porque quiero que tengamos en cuenta que este es uno de los pasajes más sencillos, más profundos, más interesantes y más actuales de la Biblia. Hoy yo quiero compartir 3 cuestiones fundamentales que vemos en estos pasajes de la Escritura de Segunda de Crónicas. Pero antes quiero continuar con el mensaje, antes de compartir y desvelemos poco a poco lo que Dios nos tiene preparado para cada uno de nosotros. No sé si ustedes han visto en alguna vez cuando van al centro comercial o cuando van a algún sitio este letrero. ¿Se ve bien por ahí? ¿Sí? ¿De qué va? De los que nos podemos resbalar, el suelo mojado. ¿Han visto este letrero? Lo vamos a por ahí por algún sitio y está este letrero de ver para qué está puesto este letrero. Para que tengamos cuidado, no vaya a ser que nos resbalemos por precaución. Aunque algunos, sí es cierto, que no prestan atención a lo que están, a cómo están, eso, aquí. A pesar de que algunos no le prestan atención a estos letreros están, ¿para qué? Para que nosotros tengamos cuidado y no nos caigamos, ¿verdad? Algunos que ya tienen carné, incluso los niños que van en el coche, ¿han visto este? ¿De qué va este letrero? Que el suelo está resbaladizo y hay que tener cuidado porque si no le prestamos atención podemos tener un accidente en el coche, ¿cierto? También, no sé si han visto que algunos productos, incluso de limpieza, tienen estas indicaciones, estas advertencias. ¿Qué quiere decir? Peligro que es tóxico, que puede envenenar. Y a lo que voy con estos letreros es que en muchas ocasiones de manera persistente e insistente están no solo en los productos de limpieza, no solo en las carreteras, ¿vale? Sino también cuando visitamos el centro comercial o visitamos algún lugar público o que tiene mucho tránsito, algún bar o algún sitio donde nos encontremos estas cosas. Incluso las pinturas también tienen este letrero, por si acaso la gente le dé por ingerirla, para que tengan mucho cuidado. Y de esto va. Ahora con el tema de la pandemia, el letrero más de moda es que use la mascarilla, porque tenemos que tener cuidado de, si estamos enfermos, no contagiar a nadie. Y de esto va, ¿no? Saben, en la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Vemos cómo Sedequías fue un rey muy poco inteligente. No era inteligente. ¿Saben? Porque dice la Escritura, si nos vamos a los versos que acabamos de leer, dice la Escritura en el versículo 12, dice, hizo lo malo ante los ojos de Dios, no se humilló, es decir, no se sometió, no obedeció a la voz del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Dios. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, contra el rey, endureció su cerviz, dice, y se obstinó su corazón. Y en el original la palabra obstinar quiere decir endureció su corazón, afirmó, confirmó, se fortaleció, pero no para lo bueno, sino para lo malo. Y esto es algo que vemos en la Escritura. Dice, endureció su cerviz y fortaleció su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Dice el versículo 14, que no solo él, sino también todos los principales sacerdotes y el pueblo, no dice que disminuyeron, aumentaron su iniquidad, dice el versículo 14. Es decir, aumentaron lo malo, la maldad. Siguieron todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Dios, la cual él había santificado en Jerusalén. Pero esto no se queda ahí. La historia continúa. Y dice el versículo 15 que acabamos de leer, ¿qué es lo que dice? Dice algo muy interesante. Yo quiero que prestemos hoy muchísima atención a este punto, que es el primer punto que yo quiero compartir con ustedes. Dice,
Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros. Y eso es lo primero que yo quiero compartir con ustedes. El mensaje de Dios es repetitivo. El mensaje de Dios es constante. El mensaje de Dios es cada día. Dios envió constantemente palabras a ellos a través de sus mensajeros. Dios en muchas ocasiones ha puesto en nuestras vidas este letrero. A través de los mensajes de la Escritura, domingo tras domingo, jueves tras jueves. ¿Qué dice aquí? El pecado mata. ¿Usted cree que esto es verdad? El pecado, ¿qué quiere decir con esto? El pecado te lleva ¿a qué? A la muerte eterna. De esto es lo que se trata este letrero. Y esto es algo que Dios insistentemente nos dice cada domingo y cada jueves. También nos habla de, digamos que son sinónimos, que tenemos que tener cuidado con el pecado, porque si no, nos va a llevar a un sitio que nosotros no queremos. También a través de la palabra de Dios hemos visto que nosotros debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque si no acabaremos ¿cómo? Acabaremos con ansiedad, con estrés, con desesperación, y esta no es la voluntad de Dios. Esta es una de las tantas cosas que Dios insistentemente nos habla a nuestras vidas. También en muchas ocasiones Dios nos exhorta, nos anima a no rendirnos, es decir, que no nos cansemos de hacer el bien. Y esto es algo que también vemos constantemente en la palabra de Dios. También en muchas ocasiones Dios nos exhorta a que nosotros nos definamos realmente. Él no quiere que nosotros estemos tibios, sino que estemos o frío o caliente, pero que tomemos una decisión, que no estemos tibios, porque si no nos vomitará de su boca. En ciertas ocasiones también nos ha hablado de estas cosas. ¿Debemos acercarnos al pecado? Debemos huir del pecado. Y también en otras tantas ocasiones nos ha hablado de la lengua. Gossip en inglés sería algo así como el chisme, ¿no? Pero en este caso, ¿por qué agarró estas que estaban aquí? Porque fueron las que me encontré por internet más fáciles y accesibles. Hay muchísimas más, ¿no? Pero a lo que voy con esto, con estas señales, con este gesto simbólico de que Dios nos habla, es cierto, Dios en muchas ocasiones pone estos letreros en nuestras vidas. Cuando estamos hablando con alguien, ¿el que hace? Saca el letrero y dice, cuidado, no vaya a hablar de más, sea prudente, cuidado. Cuando Dios ve que nosotros estamos o vamos a ser tentados en algo o vamos a caer en algo, huye de esto, que esto no te conviene. Estas cosas no son para ti, tú eres un hijo de Dios. ¿Les ha pasado eso? Dios insistentemente nos habla de estas cosas. Dice, Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente, es decir, de manera continua, sin pausa, palabras a ellos a través de sus mensajeros, a través de los profetas, de los sacerdotes, de los maestros. En el original también hablan de los embajadores, del ángel, en fin. La traducción al lenguaje actual o otra versión de la Escritura con respecto a este pasaje 15 de Segunda de Crónicas dice, a pesar de eso, Dios amó a su pueblo y a su templo y les envió muchos mensajeros para llamarle la atención. Y esto es algo que vemos constantemente en la Escritura. Dios no se cansa, el mensaje de Dios es constante, es repetitivo.
Y esto es algo que vemos en este pasaje de la Escritura. Dice Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 2, que en cierta ocasión Gabriela de Argentina nos dio un mensaje espectacular con respecto a este versículo. Dice, es un pasaje muy conocido, Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2, dice, Dios, habiendo hablado muchísimas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado a través de ¿qué? ¿De la Virgen María? No, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos ha hablado de manera constante. Levantó personajes, hablo de personajes bíblicos en nuestro caso, pero levantó hombres y mujeres a lo largo y ancho de la historia para hablar, para anunciar las verdades, mensajeros. Enoc, Moisés, Josué, Elías, Abraham y la lista no acaba. Es decir, que Dios no se ha quedado parado. De hecho, incluso Pedro, inspirado por Dios, en cierta ocasión también dijo, por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Es decir, incluso Pedro no se cansaba de decir estas cosas. Aunque el ser humano realmente a veces se cansa de decir lo mismo siempre, Dios no se cansa de hablarnos. Y esto es algo que yo quiero que tengamos en cuenta. Dios no se cansa de hablarnos a cada uno de nosotros. Si hoy estamos aquí, recuerden que es porque Dios tuvo misericordia y envió a un mensajero para que nos hablara del Evangelio. Amén. Y esto es una realidad. Nos ha hablado en diferentes tiempos, en diferentes épocas, de mil y una formas, porque no se ha quedado callado jamás. Dios constantemente no solo nos habla, sino que nos anima, nos exhorta, nos consuela, nos fortalece, nos alienta. Y también, ¿verdad que Dios a veces nos corrige? ¿A cuántos les gusta la corrección? Nos cuesta que nos corrijan. Nos instruye en justicia, nos enseña. Como decía al principio, el 7 de abril cumplimos 20 años como congregación. 20 años predicando la palabra de Dios, no solo en este lugar, sino a través de los medios que Dios nos ha permitido compartir su palabra. Dios no se ha cansado de hablarnos en estos 20 años de que tenemos como iglesia, pero no solo 20 años, sino a lo largo de toda la historia, Él no se ha cansado. Pero si nos centramos en estos 20 años como iglesia Berea de Fuerteventura, Dios ha usado a muchísimas personas, ha levantado a muchísimos hermanos, y no solo aquí, sino en diferentes lugares que prediquen la verdad, ¿no? Hemos predicado, o se ha predicado en esta iglesia, más de 1920 mensajes de Dios, contando 2 veces por semana en estos 20 años. Yo he escuchado más o menos más de 1440 mensajes que Dios ha hablado a mi vida personalmente, sin contar con algún estudio en específico o personas que compartían en las aperturas de los domingos, que también compartían la palabra de Dios. Incluso tampoco, si no contamos el grupo de oración que a veces alguien comparte para exhortar, para animar a la oración, también eso va sumando. Y lo que quiero decir con esto es que Dios no se ha cansado de revelarnos su voluntad agradable y perfecta para cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida. De muchas veces y de muchas maneras. Dios insiste en su mensaje por una simple razón, para que no tengamos excusas delante de Él. Dios insiste porque no vaya a ser que yo tenía un compañero de trabajo que él pasó 1 año y medio trabajando, él después se fue a otro sitio. En ese año y medio, constantemente yo les decía las cosas que tenía que hacer. Pero cuando llegaba el jefe, y como pasaba olímpicamente de lo que yo le decía, ¿saben qué hacía el buen hombre? Decía, no, es que Andrés no me lo enseñó.
Pero a Dios no le podemos decir eso. No, es que a mí los pastores es que no me enseñaron eso. Gracias a Dios nosotros no hemos, como dice la Escritura, no hemos rehuido de expresarles, de comentarles, de predicarles todo el consejo de Dios. Los que nos gustan más y los que no nos gustan tanto. No hemos dejado de tocar ningún tema de la Escritura por temor a herir sentimientos o perder reputación, porque eso no nos interesa. Dios no quiere que seamos ignorantes en cuanto a su voluntad, agradable y perfecta, como decía antes. Él nos la revela específicamente a través de su palabra, aunque utilice diferentes medios. ¿Se recuerdan que en cierta ocasión utilizó a un burro, a un animal? ¿Se recuerdan? Pero hoy, más que nunca, Dios nos habla a través de su palabra y a través de los mensajeros, así como Dios utilizó a los mensajeros en el tiempo de Sedequías constantemente para llamarles la atención. Hoy también, aplicando este pasaje de la Escritura, hoy cada día Dios nos habla a cada uno de nosotros. Y no solo por la predicación de su palabra, sino en la relación que tenemos diaria con Él en nuestro devocional. No sé si ustedes se han preguntado el por qué la insistencia de Dios en hablarnos. Yo se las voy a revelar hoy, es un secreto. No se lo vayan a decir a nadie. ¿Saben por qué Dios constantemente nos habla y nos repite las mismas cosas y nos dice y nos vuelve a decir? ¿Saben por qué? Porque Dios no nos quiere castigar. Y ese es el segundo punto que yo quiero compartir con ustedes. El mensaje de Dios es constante. Dios nos habla de manera insistente por una sencilla razón, porque Dios no nos quiere castigar. Dice la palabra en el versículo 15, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente para ellos por medio de sus mensajeros, constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Qué dice ahí? Porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Curioso. Dios, viendo que el pueblo, los sacerdotes, estaban andando mal, aumentaron la iniquidad, incluso siguieron el ejemplo de otras naciones, contaminando la casa de Dios, la cual había santificado en Jerusalén. Entonces, viendo esta situación, ¿qué es lo que hizo? No solo envió mensajeros, sino que también dice otra versión de este mismo pasaje. Dice, a pesar de eso, Dios amó a su pueblo y a su templo y les envió muchos mensajeros para llamarles la atención. El mensaje de Dios es constante una y otra vez porque nos ama. Y esa es la verdadera razón por la cual Dios constantemente nos está hablando, nos está llamando la atención, nos está exhortando, animando, porque nos ama y no nos quiere castigar. Realmente no merecemos el amor de Dios y esto es una realidad. Pero a pesar de que no merecemos el amor de Dios, Él nos ama y no nos quiere castigar. ¿A quién le gusta castigar a su hijo cuando se porta mal? ¿Verdad que cuando nuestros hijos se portan mal, qué hacemos nosotros? Le hablamos y le comentamos y le decimos lo que nosotros esperamos de él, porque es la voluntad de Dios. Y insistimos y insistimos y seguimos y seguimos, porque no queremos castigarle. ¿Qué padre le gusta castigar a su hijo? Nos gustaría complacerles en todo, pero cuando no se portan mal, cuando no se portan bien, debemos hablar y hablar y hablar con ellos. Y si siguen en lo malo, ¿qué hay que hacer? Hay que castigarlos. Dios nos ama tanto que dice la Escritura en 2 de Pedro, es un pasaje que todos conocen, 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. Dice, no queriendo no perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esta es la base, el fundamento de nuestra fe. Él quiere que nosotros no nos perdamos, que depositemos toda nuestra confianza y nuestra esperanza en Jesús. Él no quiere que ninguno de los que estamos aquí se pierda.
Otra versión de la Escritura dice: no es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Esa es la voluntad de Dios. Nos ama, no quiere castigarnos. Dice Ezequiel, un pasaje que todos conocen: ¿quiero yo la muerte del impío? ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? No quiero yo la muerte del que muere, dice Dios. Convertíos pues y viviréis. Es lo que dice la palabra. No quiere nuestra destrucción eterna. Dios, a pesar que otros piensan que Dios nos ha creado a algunos de antemano para condenación y a otros para salvación, Dios no quiere que nuestras vidas, que nos arrepintamos y que nos condenemos. Dios no quiere que nos condenemos, sino que más bien nos arrepintamos. Porque Él nos ama y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y que esté enteramente preparado para las obras que Él ha preparado de antemano. Dios no busca nuestra destrucción. Dice un pasaje de Jeremías 29:11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Este pasaje de las Escrituras, en la insistencia de Dios, porque Él tenía misericordia, nos habla de la preocupación de Dios por cada uno de nosotros. Dios se preocupa por nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Dios nos ha creado y nos ha dejado a nuestro antojo? No, se preocupa por nosotros. Por eso nos envía letreros cada día, para que nosotros no tiremos la toalla, para que nosotros sigamos dependiendo de Él y no acabemos en un sitio donde nosotros no esperamos y Él no quiere llevarnos. Dios se preocupa por nosotros. Está interesado en nuestro bienestar espiritual. Esa es la voluntad de Dios. Que aunque estemos en valles de sombra de muerte, Él estará con nosotros para darnos aliento y consuelo. Merecemos el castigo eterno, pero por amor de su Hijo no nos quiere castigar, porque nos mira a través de su Hijo Jesús. Pasajes como estos nos hablan del cuidado de Dios para con nosotros. Aunque nosotros no nos despistamos, Él no se despista. Pero Dios nos habla insistentemente. Dios no quiere castigarnos. Pero tenemos que tener en cuenta una realidad. Y esto es lo tercero que yo quiero compartir con ustedes. Dice la Escritura en el versículo 16, que a pesar de estas cosas, a pesar de que Dios les hablaba constantemente, enviaba a los profetas, ¿saben qué hacían ellos? Ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas. Curioso. Y esto es un tema excesivamente interesante hoy en día. Esto es lo tercero que yo quiero compartir con ustedes. Si nos burlamos de Dios, pagaremos la consecuencia. Si nos mofamos de Dios, de sus mensajes, de sus mensajeros, la pagaremos caro. Dice el versículo 15 de 2 de Crónicas 36, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y esto no era algo nuevo. No sé si ustedes se recuerdan cuando Dios levantó a Moisés y a Aarón, que Dios hablaba a través de ellos. ¿Y saben qué hizo en un momento puntual el pueblo? Murmuraban
dice la Escritura en Números 16. El pueblo murmuraba contra Moisés y contra Aarón. ¿Se recuerdan en el tiempo de Elías, en Primera de Reyes 18, que Dios le enviaba mensajeros también a los reyes de esa época? ¿Saben qué hacía Jezabel, la esposa de Acab? Acababa con ellos. Dice la Escritura, Jezabel destruía a los profetas de Dios. Curioso. Dice en otro pasaje, teniendo el mismo contexto de lo malo, del pecado que había en el pueblo, dice, menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo y no hubo ya remedio. En otra versión de la Escritura dice, no hubo restauración. Hacían escarnio, es decir, ridiculizaban, se burlaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban, es decir, no apreciaban. Otro sinónimo, no tenían en cuenta, es decir, no prestaban atención a las palabras de Dios, a las palabras que traían los mensajeros. Desestimaban, desechaban, tener en poca estima. Dice, burlándose, en el original, engañaban, hacer trampas, maltrataban a sus profetas. Dios veía que ellos estaban haciendo lo malo, le enviaba a los profetas, a los mensajeros, para que se corrigieran, porque los amaba, porque tenía misericordia de ellos. Pero ellos, ¿qué hacían? Se burlaban de ellos y los desechaban. Imagínense su estado espiritual. Hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo y ya no hubo más remedio, no hubo más restauración. Esto nos enseña de que todo tiene su tiempo, todo tiene un límite. Si constantemente el pueblo se burlaba de Dios, menospreciaba su palabra, Dios al final no quería castigarlos, pero los castigó. Porque insistían en lo malo, persistían en darle la espalda a Dios. Negaron a Dios y dijeron, Él no es y no vendrá mal entre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Esto es lo que decía el pueblo en Jeremías 5. ¿Saben? Palabras como estas nos hablan de que Dios es justo, Dios es amor, Dios nos ama, pero Dios no es tonto. Dios es un Dios justo y dará a cada quien su justa retribución si persistimos en lo malo. Dios no dará por inocente al culpable. Dios castiga a quien insiste y persiste en pecar. Y yo quiero que vayamos a ese pasaje base que leímos, Segunda de Crónicas, capítulo 36, del 17 al 21. 5 pasajes que nos hablan cosas terribles de lo que les pasó al pueblo. Dice el versículo 17, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Dios, los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios, todos. Y destruyeron todos sus objetos deseables. Escuchen bien el versículo 20. Los que escaparon de la espada, los que escaparon de ser muertos, fueron llevados cautivos a Babilonia como esclavos y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Dios por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó. Hasta que, escuchen bien esta frase, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Hasta aquí la palabra. Hasta que los 70 años fueron cumplidos.
Dios es insistente en su mensaje porque nos ama y no quiere castigarnos. Pero si insistimos en lo malo, Dios, evidentemente, si nosotros nos mofamos de Dios, al final pagaremos las consecuencias. Todo está bien hasta que Dios los castiga. Mas hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo y no hubo ya remedio. Ahora, quiero que nosotros nos centremos en lo más importante. Que apliquemos todas estas cosas a nuestras vidas hoy, porque de eso se trata el mensaje, ¿no? ¿Qué estamos haciendo cuando Dios nos habla? Y esto es algo que yo quiero que cada uno de los que estamos aquí, incluso los niños, los jóvenes y los más mayores, prestemos mucha atención a esta pregunta. ¿Qué estamos haciendo con el mensaje de Dios? ¿Qué estamos haciendo con los mensajeros que Dios ha puesto en tu camino? Debemos meditar en estas cosas. Dice la Escritura que ellos no apreciaron, menospreciaron, se burlaron, hacían escarnio de los mensajeros que Dios les enviaba para lo bueno, no para lo malo, para lo bueno, para que se volvieran a su Dios. Los ridiculizaban, se burlaban de ellos, los desechaban, tenían en poca estima, los menospreciaban. Es decir, no le prestaban atención, se burlaban de ellos, le hacían trampas, los maltrataban. No solo el mensaje de Dios, sino también a los profetas, a los mensajeros que Dios había escogido, había levantado para llevar luz al pueblo. Ellos no querían escuchar la voz de Dios. Su vida espiritual estaba tan mal que preferían seguir en el pecado que apartarse del pecado y volverse a Dios. Mensajes como estos nos debería hacer meditar en lo que hacemos con esos, vamos a poner, 1000 mensajes que Dios nos ha dicho a lo largo de nuestra vida. 1000, solo 1000. Centrémonos en 1000 mensajes que Dios nos ha hablado a través de nuestra vida cristiana. ¿Qué estamos haciendo con esos mensajes? ¿Qué hemos hecho hasta hoy? Dios nos ha hablado de insistente manera, de manera constante, día tras día, advirtiéndonos del peligro, para que no nos rebalemos, sino que nos mantengamos firmes, para que no estemos tibios para tantas cosas. Pero me gustaría de verdad que abramos hoy nuestro corazón de par en par, delante del Señor. Aquí no se trata de tirarnos en el suelo y vamos a llorar, no. Abramos nuestro corazón delante de Dios y meditemos estas cosas, que respondamos esas preguntas que Dios nos hace hoy, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con tus mensajes, Dios? No yo, cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Qué estamos haciendo con quienes Dios ha puesto a nuestro alrededor como mensajeros de Dios? ¿Se han puesto a pensar en eso? Porque de esto nos habla. Los profetas que Dios enviaba no buscaban mal para su pueblo. Y esto es algo que yo quiero que tengan en cuenta. Nosotros como mensajeros de parte de Dios tampoco buscamos su destrucción. Y esto es algo que yo quiero que recuerden y tengan en cuenta, ¿no? Queremos, así como Dios levantó a mensajeros para proteger al pueblo, nosotros también queremos protegerles a ustedes del peligro. La cuestión es, ¿qué están haciendo ustedes para protegerse? Los mensajeros de Dios querían que el pueblo se acercara a Dios. Nosotros queremos que ustedes cada día se acerquen más a Dios.
La cuestión es, ¿qué están haciendo con el mensaje de Dios? ¿Siguen el ejemplo de los hombres o del pueblo de Sedequías? Yo quiero animarles a no menospreciar la voz de Dios, a no tener en poco a los mensajeros que Dios ha puesto en su camino, a no menospreciar a los hermanos en la fe, porque de esto se trata, a no menospreciar los mensajes que cada domingo, que cada jueves o que cada estudio se dan para nuestro provecho, para el provecho de todos. El pueblo no quiso acercarse a Dios. Y esto es curioso, ¿no? No quiso acercarse a Dios. Y lo que vemos insistentemente en este pasaje de la Escritura, en estos dos versículos, en el 15 al 17, eran dos cuestiones. El mensaje que era rechazado y los mensajeros que eran rechazados. El mensaje y los mensajeros. ¿Hasta cuándo vamos a rechazar el mensaje de Dios? ¿Hasta cuándo vamos a rechazar los mensajeros de Dios? ¿Hasta cuándo? Yo creo que debemos replantearnos nuestra vida cristiana, la manera en cómo la vivimos. ¿Saben por qué? Porque si seguimos a los hombres, si me siguen a mí o si siguen al pastor Nicolás, se irán al infierno. Si siguen el mensaje del hombre, se irán al infierno. Nosotros predicamos la palabra de Dios. Es el anhelo de nuestro corazón que ustedes no rechacen el mensaje de Dios, y mucho menos a los mensajeros. El pueblo de Sedequías acabó muy mal. Y nosotros, si persistimos en lo malo, si es que hacemos lo malo, acabaremos como el pueblo de Sedequías. Y no hubo ya remedio para ellos, no hubo restauración. La cuestión es qué vamos a hacer nosotros con este mensaje de la Escritura. ¿Estaremos dispuestos a no rechazar más el mensaje de parte de Dios? ¿Estaremos dispuestos a no rechazar más a los mensajeros de Dios? Ustedes escogen. Nosotros, cada uno de nosotros, escogemos qué respuesta o qué respuesta queremos darle a Dios. Si seguir la voluntad de la carne o seguir a Jesús. Cada uno de nosotros escogemos. Si seguimos tibios, o nos mantenemos firmes en los caminos de Dios. Porque de esto se trata la Escritura. 20 años de iglesia, Berea. 20 años. Seguimos hacia adelante. Nosotros seguimos hacia adelante. ¿Y ustedes? Porque lo que ustedes hacen afecta al cuerpo de Cristo. No, es que yo no rechazo el mensaje de Dios, yo rechazo al mensajero. Hay gente que piensa esas cosas. No, es que yo no tengo nada con el mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios es claro. Pero es que a mí es que no me gusta como el pastor Nicolás predica, entonces... No, es que el pastor Andrés no... Eso no hay por dónde cogerlo. ¿Seguimos menospreciando el mensaje de Dios y seguimos menospreciando el mensajero?
Ambas cosas están mal. Hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios, a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Nosotros decidimos, hermano. Hoy es un tiempo especial de comunión y no me gustaría que ustedes se fueran de este lugar, que cuando lleguen al coche ya se olviden del mensaje. Eso pasa. ¿De qué hablaron hoy en la iglesia? No sé, de unos símbolos que pusieron. Y seguramente se acordarán solo del piso resbaladizo cuando vayan al centro comercial. Pero posiblemente no se acuerden de si menospreciamos el mensaje y al mensajero. Cuidado. No hagamos más acepción de personas. Si Jesús hubiese hecho lo mismo con cada uno de nosotros, ¿dónde estaríamos nosotros? No sigamos los pasos y los caminos del pueblo de Sedequías, sino que sigamos los pasos de los verdaderos siervos y seguidores de Cristo, que insistían y persistían hasta el fin. Seamos como aquellos hermanos de la iglesia berea que se aferraban a las Escrituras para conocer realmente la voluntad de Dios para su vida y cerciorarse de que lo que se enseñaba era cierto o no. Esto es un llamado de Dios, de nuestra atención, para que no nos descuidemos. Cada día Dios nos habla. Cada día. Y no va a parar. No sigan al hombre, sigan a Dios. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Yo quiero que nos pongamos en pie y que nos pongamos de acuerdo con Dios. Hoy es un culto especial porque hoy celebramos la Santa Cena. Recordamos el sacrificio que Jesús hizo en favor nuestra. Por eso la insistencia de meditar en nuestros caminos. Pensar, Dios, ¿qué quieres? ¿Qué esperas de mí hoy? Dios espera de nosotros, ya conociendo el mensaje repetitivo, sabemos que Él nos ama. No sigamos lo malo, sigamos lo bueno. Abundemos en los frutos del Espíritu, no en los frutos de la carne, porque esa no es la voluntad de Dios. Padre, hoy estamos delante de tu presencia, dándote gracias por tu amor para con nosotros, por tu bondad manifestada en la cruz del Calvario en favor nuestra. Yo quiero rogarte, Dios, si hay en nuestras vidas cosas que no te agradan, si hemos menospreciado tu palabra, si hemos menospreciado los mensajeros que tú has enviado para que nosotros nos acerquemos a ti, perdónanos, Dios. Ayúdanos a seguir adelante, a seguir tus pisadas, a seguir tu mensaje y no seguir al hombre, a hacer tu voluntad y no la nuestra, a seguir tus deseos y no nuestros deseos, a seguir tus caminos y no nuestros caminos. Échanos una mano, Dios, porque tú sabes que nos cuesta cada día. Reconocemos delante de ti que no somos nada. Reconocemos que fallamos, que metemos muchas veces la pata. Ayúdanos, Dios, en esta mañana, a vivir esto que tú nos has dicho hoy. No queremos ser como el pueblo de Sedequías, Dios, que se burla, que menosprecia tu palabra y tus mensajeros, Dios. Queremos ser hombres fieles que perseveran en tu voluntad, haciendo lo que a ti te agrada, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.
Yo le voy a pedir a Montaña y a Katia que pasen por aquí. Ellas van a repartir el pan y el vino. Y como dice la Escritura, para no comer este pan, para no tomar de esta santa cena de manera indigna, debemos probarnos cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin entender estas cosas, el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Yo quiero que ellas oren. Señor, en esta mañana te damos la gracia por el regalo de la vida que nos has dado, nos permite estar aquí. Pero gracias, Señor, por tu vida que entregaste tú en la cruz del Calvario. Señor, gracias porque nos permite, Señor, perdonar nuestros pecados, Señor, y gracias porque nos podemos arrepentir, Señor. Te doy gracias, Señor, por el sacrificio que tú hiciste, Padre. Gracias por este vino, Señor, símbolo de tu sangre preciosa, Señor. Gracias por haberla derramado, Señor. Gracias porque no te bajaste de esa cruz, Señor, por amor a nosotros, Señor. Te doy gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo también quiero darte muchísimas gracias por el sacrificio que has hecho por nosotros. En verdad, no merecemos tu amor, mucho menos merecemos el cuidado que tú tienes para con nuestras vidas. Gracias, Dios, por haberte entregado tu cuerpo y, Señor, bendice este pan que tú mismo has hecho para que nosotros tengamos comunión contigo, Señor. Te agradezco personalmente por eso, por no haberte bajado de la cruz, por haber sido valiente, por perdonar mis pecados y los de mis hermanos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. El pan y el vino, quiero que lo tengan para que cuando lo tengan todos, participemos todos de manera unánime. Dice la Escritura que entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, que no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo un linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas, también como vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos.
Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te diremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Hablaban de la resurrección de Cristo. Hoy estamos aquí porque Él no solo se entregó, Jesús, no solo se entregó en la cruz del Calvario, una muerte terrible, sino que también Dios le levantó de entre los muertos. Amén. Dice también la Escritura que cuando estaban reunidos, dice 1 Corintios capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así que lo que hemos recibido del Señor, quiero que juntos participemos con gratitud del pan que es símbolo del cuerpo de Cristo entregado para el perdón de nuestros pecados. Participemos todos. Asimismo dice la Escritura que también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos todos juntos de este vino que es símbolo de la sangre vertida en la cruz del Calvario para perdón y redención de nuestros pecados. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Alguien que dé gracias a Dios en esta mañana porque Él se entregó, Él resucitó, Él nos ha dado vida, Él nos ha dado un nuevo amanecer, nos ha dado esperanza. Alguien que alabe a Dios por su Hijo Jesús. Amén. ¿Alguien más?